Hola, buenos días. A partir de ahora iniciamos con lo que es nuestro segundo parcial y empezamos con el nombre de la unidad. La unidad número 2 se llama calor y temperatura. Lo que vamos a hacer es la portada en nuestra libreta, dividiendo nuestra unidad número 2 lo mejor que puedas. Puedes colocarle algunos dibujos, el nombre de la unidad obviamente, y para poder separar lo que es nuestra primera unidad, nuestra segunda unidad, y tengas tus apuntes en orden. Entonces, tu primera actividad será esa, realizar la portada de la unidad y ya sabes, ponle pausa a este video, realizas tu actividad y yo empiezo con lo que es el tema. El primer tema que debemos de ver, como la unidad lo indicaba, son dos conceptos básicos. Calor y temperatura. Ambos conceptos usualmente son confundidos o son tomados como si fuesen lo mismo, lo cual no es así. El calor lo vamos a definir como una forma de energía. Esta forma de energía se puede transferir de un cuerpo a otro. Es decir, si yo pongo dos recipientes juntos, uno frío y otro caliente, la energía de uno va a transmitirse hacia el otro, ¿sale? Mientras que la temperatura la vamos a definir como aquella que produce en nuestro tacto la sensación de frío o calor, ¿sale? Entonces, el calor es una forma de energía, mientras que la temperatura es cuando es la variación prácticamente de, de calor o de frío en cierta sustancia, en cierto elemento. El calor tiene muchísimas formas en los estados de la materia, es decir, si tiene más temperatura, más calor, ¿qué es lo que pasa si de un estado líquido al estado gaseoso, como se le llama a ese fenómeno, y viceversa? Entonces, al aumentar la temperatura en un estado sólido, este obviamente se va a derretir, formando lo que es el estado líquido. Y si le agrego más temperatura aún, este se va a convertir en un estado gaseoso. Y a todo este ciclo tiene nombres específicos que son los que veremos a continuación. Primero vamos a representar lo que es el estado gaseoso a través de un globo. Representaremos al estado sólido a través de un cubo de hielo. Y representaremos el estado líquido a través de un vaso con agua. Esos son los tres estados de la materia. Entonces, cuando agregamos temperatura, cuando agregamos calor del estado sólido al estado líquido, se va a convertir de esta manera, ¿cierto? Entre más calor, se va a derretir convirtiéndose en estado líquido. A este cambio de estados se le va a llamar fusión. Ahora, si le agrego más calor, esto se llamará, este cambio de estado se va a llamar vaporización. Y por último, el cambio de estado
directamente del estado gaseoso al estado sólido, se le va a llamar condensación. De manera inversa también tenemos que el estado líquido puede convertirse en estado sólido. De esta forma tenemos que ahora de aquí a acá se le va a llamar solidificación. De aquí a acá le llamaremos sublimación y de aquí a acá, del estado gaseoso al estado líquido, le vamos a llamar licuación. ¿Sale? Obviamente tú lo puedes hacer mejor en tu libreta, puesto que se mueve demasiado aquí en la computadora, pero bueno, tú lo puedes hacer mucho más exacto. Así que este cuadro de cambios de estado lo mejor hecho posible en tu libreta. ¿Vale? Esto es en relación a qué pasa cuando se le agrega o se le disminuye la temperatura a los diversos estados de la materia. Como sabemos, el calor, la temperatura puede medirse a través de lo que son las escalas de temperatura y sus unidades, que es nuestro siguiente tema. Bien, en relación a un poco de historia con este tema, anteriormente se medía lo que era la temperatura comparándola con otra y a esa otra se le llamaba patrón. Por ejemplo, teníamos un recipiente y lo único que hacíamos era comparar el recipiente que queríamos y lo único que podían hacer es decir está más frío o está más caliente. Nada más, no tenían una escala específica para decir, ah, pues tiene 30 y tantos grados, tiene 40 y tantos grados. Simplemente hacer la comparación entre un patrón de medida y la temperatura a medir. Este hecho constituye el fundamento llamado principio cero de la termodinámica. ¿A qué se refiere esto? El principio cero de la termodinámica dice: Dice que si dos sustancias están en equilibrio térmico con una tercera, es decir, si sabemos la temperatura de este y de este, y ese va a ser nuestro patrón de temperatura, y esta sustancia, la que sea, es igual a la tercera, entonces las tres están en equilibrio entre sí, es decir, las tres tienen la misma temperatura. Es prácticamente el principio que se usaba en la antigüedad para establecer las temperaturas entre las sustancias, ¿vale? Tu segunda actividad del día será investigar
los principios básicos de la termodinámica. ¿En qué consisten? Te encontrarás algunos principios un poco interesantes relacionados con cómo funciona lo que es las variaciones de temperatura entre diversas sustancias. Igual vas a encontrar algunos datos curiosos prácticamente acerca de lo que es el hielo, de lo que son las sustancias, el calor, etcétera. Entonces, necesito que eh, investigues acerca de este punto, ¿sale? Lo más detallado posible para que se pueda comprender de mejor manera. Y con eso terminamos la clase de hoy. Recuerda que tenemos 2 horas, entonces terminas esto y me envías mensaje para checar nuestra actividad para la segunda hora.